Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para una ráfaga de sorpresas porque lo que les vamos a contar hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir, bueno, es algo que nadie esperaba y que está revolucionando las redes sociales y a todos los fans. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Porque hoy, la cosa se pone intensa. Hace no mucho tiempo Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja de moda, la que acaparaba portadas, la que nos hacía suspirar con su química en pantalla y, como no, fuera de ella. Recordemos, ¿verdad?, el furor que causaron con Erkenci Kuş, esa telenovela turca que conquistó corazones alrededor del mundo. Su complicidad era palpable, sus miradas, sus gestos, todo hacía pensar que estábamos ante un cuento de hadas moderno. Y sí, durante un tiempo así lo fue. Su relación, aunque siempre un poco en la mira del público y la prensa, parecía sólida, llena de pasión y promesas. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y sus seguidores, bueno, se sentían parte de su historia de amor. Era un torbellino de admiración y cariño hacia ellos. Pero como bien saben, en este mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y a veces de forma completamente inesperada. Y aquí es donde entra la sorpresa de hoy, una noticia que ha explotado justo el 24 de noviembre de 2025. Imaginen la escena, todos expectantes esperando novedades sobre sus próximos proyectos, quizás algún nuevo romance confirmado o desmentido, y de repente. ¡Bam! Una noticia que lo cambia todo. Can Yaman, el carismático actor que ha conquistado Italia y el mundo con su talento y su imponente presencia, y Demet Özdemir, la talentosa y radiante actriz que ha demostrado ser una fuerza en la actuación, han vuelto a estar en el centro de la atención. Pero no por algo que esperábamos. Lo que ha sucedido es francamente impactante. Se ha revelado, y esto es lo que está haciendo que todos se pregunten qué está pasando, que Can Yaman y Demet Özdemir no solo han retomado el contacto, sino que al parecer están trabajando juntos de nuevo en un proyecto muy especial. Y cuando digo muy especial, me refiero a que no es un proyecto cualquiera. Las fuentes cercanas a la producción, que son bastante fiables por cierto, y que han sido confirmadas por algunos movimientos en sus círculos profesionales, apuntan a que están colaborando en una nueva serie que promete ser un auténtico bombazo. Sí, han oído bien. Can y Demet juntos de nuevo. La noticia ha corrido como la pólvora y las especulaciones están a flor de piel. Pero, ¿qué tipo de proyecto es este? Aquí es donde se pone aún más interesante. No se trata de una simple colaboración puntual, ni de un cameo. Al parecer, la idea es recrear esa magia que los catapultó a la fama, pero con un enfoque renovado. Se rumorea que esta nueva producción podría ser una especie de secuela espiritual de Erkenci Kuş, o al menos, algo que juega con la nostalgia de esa historia que tanto amaron sus fans. Imaginen un guión que explore las vidas de sus personajes, Can David y Sanem, años después, o quizás, personajes completamente nuevos pero con una dinámica que recuerde esa chispa inicial. La posibilidad de volver a verlos juntos en escena, con esa química que nos cautivó, es alucinante. Las conversaciones iniciales habrían girado en torno a la idea de presentar a Can y Sanem en una etapa de sus vidas donde han madurado, enfrentando nuevos desafíos y quizás, con un reencuentro inesperado que reavive viejos sentimientos. Se habla de que el guión podría explorar las complejidades de una relación a largo plazo, las presiones de la fama y la influencia que éstas tienen en la vida personal, temas que resuenan con las propias trayectorias de los actores. Además de la posible conexión con Erkenci Kuş, se habla de que la serie podría abordar temas más maduros, explorando las complejidades de las relaciones en la adultez, los desafíos de la vida profesional y personal, y como dos almas que una vez estuvieron conectadas, podrían reencontrarse o evolucionar en caminos paralelos. Los detalles del argumento aún son escasos, y la productora está siendo muy hermética, lo cual, como siempre en estos casos, solo alimenta más el misterio y la expectación. Pero lo que sí se sabe es que el equipo detrás de esta producción es de primer nivel, y que tanto Can como Demet están muy entusiasmados con la idea. Las fuentes sugieren que la nueva serie se alejará de la ingenuidad juvenil de Erkenci Kuş para adentrarse en terrenos más profundos, explorando las cicatrices que el tiempo y las experiencias dejan en las personas. Podríamos ver a Can y Sanem lidiando con decisiones difíciles, confrontando sus miedos y redescubriendo el amor y la conexión en un mundo mucho más complejo.
Para los que seguían de cerca su vida personal, esta noticia también trae consigo muchas preguntas. Recordemos que tras su sonada ruptura, ambos rehicieron sus vidas, cada uno por su lado. Can Yaman tuvo sus incursiones en Italia, participando en producciones importantes y conquistando al público italiano, y Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía y expandiendo su carrera a nivel internacional. Verlos ahora compartiendo un proyecto tan significativo, inevitablemente nos hace preguntarnos si hay algo más allá de lo profesional. La prensa del corazón, por supuesto, ya está haciendo sus cábalas y especulaciones, intentando desentrañar si esta colaboración es puramente profesional o si hay un reencuentro sentimental en puerta. Aunque siendo honestos y centrándonos en lo que es oficial, lo más emocionante es la posibilidad de verlos brillar juntos en la pantalla una vez más. Las apariciones recientes de ambos actores, sutiles guiños en redes sociales o coincidencias en eventos, han avivado aún más el fuego de las especulaciones, creando un ambiente de anticipación palpable entre sus seguidores más acérrimos. Los detalles de cuándo comenzarán las grabaciones y dónde se estrenará la serie también son un gran interrogante. Sin embargo, las primeras pistas apuntan a que la producción podría iniciar a principios del próximo año, y se espera un lanzamiento global, dado el alcance de ambos actores. Esto significa que muy pronto podríamos estar disfrutando de su talento en nuestras pantallas, reviviendo esa magia que tanto echábamos de menos. La potencial llegada de esta serie a plataformas de streaming globales como Netflix o Amazon Prime Video es una posibilidad muy real, lo que aseguraría que la audiencia mundial pueda acceder a esta esperada producción, replicando el éxito internacional de Erkencikus. Y es que no podemos olvidar el impacto que tuvo Erkencikus. Fue un fenómeno. La química entre Can y Demet era innegable, y eso se transmitía a la pantalla. Sus personajes Can y Sanem se convirtieron en íconos del romance moderno, y su historia inspiró a millones. Verlos ahora, quizás en un contexto diferente, pero con esa misma energía, es una perspectiva que ilusiona enormemente a sus seguidores. Imaginen la expectación de las audiencias, la cantidad de comentarios, el revuelo en las redes sociales. Va a ser una locura. La nostalgia juega un papel crucial en esta anticipación. Muchos fans crecieron con Erkencikus y la idea de revivir esa conexión a través de nuevos personajes o de un enfoque renovado de los mismos, evoca recuerdos de una época de descubrimiento y romance televisivo. Las redes sociales, de hecho, ya están ardiendo. Desde que la noticia se hizo pública, hashtags como #Can Yaman Demet Özdemir, #Erkencikus Returns y #Nouvelle Saison han sido tendencia mundial. Los fans están compartiendo viejos recuerdos, recopilando sus mejores momentos juntos, y expresando su alegría y emoción ante esta nueva oportunidad. Es increíble ver cómo el poder de una pareja tan querida puede generar tanta expectación y unidad entre sus seguidores. Los foros de discusión y los grupos de fans están repletos de teorías sobre el argumento, el vestuario, e incluso posibles colaboradores en el elenco. La creatividad de los seguidores parece no tener límites. Ahora, ¿qué podemos esperar de este nuevo proyecto? Si la idea es realmente explorar un camino similar al de Erkencikus, pero con un enfoque más maduro, podríamos ver a Can y Demet interpretando personajes que hayan crecido, que hayan enfrentado desafíos en sus vidas, y que quizás se reencuentren en un momento crucial. Podría ser una historia de segundas oportunidades, de amores que perduran a pesar del tiempo y la distancia, o incluso de cómo dos personas que se conocieron en circunstancias particulares, forjan un futuro juntos. La versatilidad de ambos actores nos da la tranquilidad de que, sea cual sea el guión, sabrán sacarle el máximo provecho. Podríamos estar ante un drama romántico con toques de comedia, explorando las complejidades de la vida moderna, la búsqueda de la felicidad y la importancia de la conexión humana en un mundo cada vez más digitalizado. La posibilidad de que la serie aborde temas de superación personal, de cómo los personajes han evolucionado tras experiencias difíciles, añade una capa de profundidad que seguro resonará con una audiencia más amplia. Can Yaman, con su presencia imponente y su capacidad para transmitir carisma y vulnerabilidad, y Demet Özdemir, con su expresividad, su dulzura y su fuerza actoral, forman una dupla que tiene todo para triunfar. Su conexión en pantalla es algo que pocos actores logran replicar, y el hecho de que hayan decidido unirse de nuevo para este proyecto, a pesar de sus exitosas carreras individuales, habla mucho de la calidad de la propuesta y quizás, de una conexión personal que trasciende lo profesional. La química que demostraron en Erkencikus no fue un accidente.
Dente fue el resultado de una profunda comprensión mutua y de la habilidad de ambos para crear personajes creíbles y entrañables. Además de las posibles referencias a Erkendzicus, es probable que la nueva serie explore temas más actuales y universales. En la era de la globalización y las redes sociales, las relaciones se enfrentan a nuevos desafíos, y ver cómo Can y Demet abordan estas cuestiones a través de sus personajes podría ser muy interesante y relatable para una audiencia amplia. ¿Habrá un componente de comedia romántica, o se inclinarán más hacia el drama? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace esta noticia tan emocionante. La productora podría estar buscando capitalizar la nostalgia, pero también ofrecer algo fresco y relevante para la generación actual de espectadores. Imaginen un guión que involucre viajes, reencuentros inesperados, o incluso una trama que desafíe las convenciones de las relaciones tradicionales. La expectación radica en la incertidumbre y en la infinita gama de posibilidades creativas que este dúo dinámico puede ofrecer. Por ahora, debemos mantener la calma y esperar a que se revelen más detalles oficiales. Sin embargo, la noticia en sí misma ya es un acontecimiento. El 24 de noviembre de 2025 quedará marcado en la historia del entretenimiento como el día en que se anunció el regreso de una de las parejas más queridas del público. La expectativa es altísima, y no es para menos. Can Yaman y Demet Özdemir tienen el poder de cautivar, de emocionar y de hacer que nos enamoremos de sus historias una vez más. La confirmación de este proyecto no solo representa un hito para sus carreras individuales, sino también un regalo para sus admiradores que anhelaban verlos juntos de nuevo. Y bueno, para ir cerrando este capítulo de sorpresas, queda claro que el 2025 nos ha traído un regalo inesperado con esta noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los motivos de la expectación, la posible conexión con Erkendzicus, y el impacto que esta colaboración tendrá en el mundo del entretenimiento y en sus millones de seguidores. La verdad es que la idea de volver a verlos juntos en la pantalla grande o chica es algo que nos ilusiona enormemente. La combinación de su talento individual, su química innegable y la promesa de un proyecto ambicioso y de alta calidad, augura un éxito rotundo. Estamos ante un momento clave en la industria del entretenimiento, un recordatorio del poder duradero de las historias bien contadas y de las parejas que se graban en nuestros corazones. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Qué esperan de esta nueva producción? ¿Creen que será una secuela espiritual de Erkendzicus o algo completamente nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más impactantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.